Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Food Shoppers con el patrocinio de BASF Vegetable Seeds. Hoy entrevistamos a Patricia Daimiel, directora general de Nielsen para España y Portugal. Hola Patricia. Hola Mar, ¿qué tal estás? Vamos a empezar con la pregunta más general. Desde el inicio de la crisis sanitaria, ¿cómo resumirías que ha evolucionado el comportamiento de los consumidores? Yo diría que lo que hemos visto es una evolución que ha ido por fases, igual que nuestra, que toda esta crisis sanitaria. Al principio de todo, con esa preocupación inicial y cuando no teníamos muy claro qué era esto, acopiábamos y comprábamos termómetros. Nos hablaban de algún tipo de gripe y es lo primero de todo que compramos. Conforme entendimos más que era una crisis sanitaria, empezamos a comprar productos desinfectantes para nuestra casa y para nosotros mismos. Fue cuando entraron los geles hidroalcohólicos. Y fue ya cuando arrancó la preocupación por el posible confinamiento, el aviso de que se iban a cerrar los coles, que hicimos esos acopios masivos de esa semana 11 con crecimientos por encima del 70%. Ahí estamos hablando de llenar nuestra despensa, el famoso papel higiénico para asegurarnos que no nos quedábamos sin él, pero también mucha alimentación envasada. Claro, teníamos que llenar despensa de pasta, de arroz, de conservas, etcétera. En el confinamiento posterior, una vez que ya habíamos hecho ese acopio masivo, los crecimientos fueron muy altos, pero estamos hablando ya de reposición y también de vivir nuestra nueva normalidad todos en casa. Entonces cocinamos más, bebemos más, esas cervezas que antes te tomabas con amigos fuera, pues nos las traemos a casa y suben ese tipo de productos, los frescos para cocinar, las bebidas. Y la última parte de todo que tenemos, que es la desescalada y nueva normalidad, que casi que se mezclan porque ya entra el verano y empieza a ser todo un poquito confuso, pues ahí sobre todo tenemos frescos y bebidas liderando, pero ya consumos mucho más suaves. Patricia, es una pregunta habitual, pero con la información que manejas a día de hoy, ¿qué cambios crees que han llegado para quedarse? Es una buena pregunta. Sin lugar a dudas, el primero que destacaría es la digitalización. Hemos hecho en 6 meses un avance de toda nuestra población y empresas que no es equiparable ni siquiera a los 6 años anteriores. Entonces, para nosotros esto que se supone, pues por ejemplo, el crecimiento del online, es que se ha duplicado. Entonces, la compra online nos hemos acostumbrado, incluso los hogares con personas senior. 4 de cada 10 hogares que han estado entrando en el online este año son con personas seniors que tenían preocupación al COVID. Y eso está para quedarse. Lo segundo, el cocooning. Esto es una tendencia que ya venía de antes, que pasábamos más tiempo de ocio en casa, con streaming, que nos lo han puesto muy fácil, acomodarnos en el sofá. Y claro, en el confinamiento hemos aprovechado a sacarle mucho provecho a nuestro refugio. Entonces, nos hemos vuelto un poquito más nórdicos, por así decirlo, los españoles. No era algo que estaba en nuestra cultura, pero lo hemos descubierto. Y lo último que diría es que hemos aprendido todos a cocinar a la fuerza. Es que había una parte de la población que no sabía, que había salido de casa de sus padres a comer en la cantina de la oficina y de repente, pues con recetas facilitas, pero hemos aprendido a cocinar. Y eso significa que también los patrones de alimentación están cambiando ligeramente. ¿Y cómo puede afectar al gran consumo el fomento del teletrabajo? Bueno, lo que sabemos por las cifras es que hasta un 22% de la población española activa, ocupada, podría teletrabajar. ¿Están todos teletrabajando? Pues no necesariamente. Durante el confinamiento sí que fue así, pero ahora mismo no es así. Algunos hemos vuelto a las oficinas, pero siempre en rotaciones o normalmente en rotaciones para mantener las distancias de seguridad. Cuando tú estás teletrabajando, ¿qué pasa? Que cocinas, comes más en casa y cocinas más en casa, lo cual puede suponer un cierto trasvaso de esos productos de conveniencia que llegábamos corriendo y teníamos que hacer la cena corriendo a productos envasados, pues a lo mejor puede ser que pasen de esos productos envasados un poquito más al fresco, porque vamos a cocinar más y también el trasvaso de horeca. Lo que antes comíamos los menús del día o los menús en las cantinas, etcétera, pues una parte de ello se va a llevar al hogar. Vamos a centrarnos ahora en el caso de los productos hortofrutícolas. ¿Qué tendencias y hábitos habéis observado en el consumidor durante la pandemia en estos productos? ¿Se refuerza la tendencia healthy? Se refuerza la tendencia healthy, pero yo creo que hablaría de varias etapas. Primero, en verduras lo que notamos es que durante el confinamiento tuvieron crecimientos
impresionantes, de doble dígito. Estamos hablando de los productos, de las verduras más básicas, patata, zanahoria, cebolla. Esto que veníamos hablando de se cocina mucho más en casa y tenemos que dar de comer a toda la familia, tenemos a los niños, o sea que recetas sencillas, más o menos complejas, pero que necesitan esa base tan nuestra. Pero luego, cuando ya empieza la desescalada y el nuevo normal, esos crecimientos se estabilizan, o sea, ya se mantienen estables. Con las frutas es distinto, tienen un crecimiento durante el confinamiento importante, de a lo mejor más o menos un dígito, pero ahora, después que cuando empieza la desescalada y la nueva normalidad, están cayendo bastante, doble dígito. Impulsados en este caso, el producto estrella dentro de la fruta es la naranja. Aún así, yo que diría es que sin duda ese comportamiento healthy está para quedarse. Hemos visto a todos haciendo más gimnasia desde casa, intentando comer mejor, intentando aprender a cocinar y vemos esa incorporación de esos productos a todos los hogares. La COVID-19 ha provocado un aumento de precios de los productos frescos. ¿Qué datos maneja Nielsen en este aspecto? Yo creo que hay que ser muy claros en este aspecto. No es que la COVID haya provocado un aumento en los precios de los frescos, es que en los últimos años ya teníamos una tendencia creciente en frescos en prácticamente todos los sectores y la COVID lo ha mantenido, o sea, no han reducido, pero esta es una tendencia que ya venía de antes. Y que sin lugar a dudas se ha visto. Sobre todo, más clara, yo diría que COVID, en todo caso, quizás en las frutas es donde ha tenido más impacto en los últimos meses. Pero durante el par de periodos de confinamiento más duro, los 2 o 3 meses, tampoco hemos visto unas tendencias de aumentos de precio muy diferentes. Y luego, si ya salimos de frutas y verduras y vamos a otros productos frescos, el pan está bastante estable en precios, la carne tiene unas subidas bastante estables y con el pescado sí que hemos notado que justo en el periodo de confinamiento tenía el pescado fresco precios más altos porque había menos capturas. Es ahora, en la nueva normalidad, cuando vemos que la fruta se dispara un poco más, pero yo creo que hay que distinguir. No es tanto que venga del COVID, sino que es una tendencia que ya venía de antes. En la actualidad, ¿cuál es el peso de los productos frescos en la cesta de la compra de los españoles? ¿Ha aumentado desde el confinamiento? ¿Y qué previsiones manejáis en esta categoría para los próximos años? Los frescos en España son absolutamente fundamentales y supone más del 30% de nuestra cesta de la compra. Está por encima de muchos de nuestros países vecinos. Los crecimientos, como ya os he estado comentando en las distintas etapas, hemos visto un repunte y crecimientos importantes, no muy por encima de la alimentación envasada, pero un poquito por encima, por esa tendencia a cocinar más y utilizar esos frescos como base de la cocina. ¿Qué es lo que esperamos? Pues dependerá un poco de los grados de confinamientos que tengamos en las distintas regiones de España. Si no se dan confinamientos duros, lo que esperamos es que sigamos viendo esos crecimientos. En septiembre hemos empezado con crecimientos de en torno a un 6% para todo el gran consumo en hipers y supers. Si se dan confinamientos más duros, lo que veremos es que los frescos probablemente vayan un poquito por encima de la alimentación envasada. Pero desde luego el fresco va a seguir siendo un motor de impulso para toda la alimentación, porque vamos a comprarlos 2 veces y media a la semana, con lo cual son una palanca para toda la distribución. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia, por tu intervención y hasta pronto. Gracias a ti, Mar.